Cuando eras niño, te dijeron qué estaba bien y qué estaba mal. Te dijeron qué pensar, qué creer, qué sentir. Te dijeron cómo comportarte para que te aceptaran. Y si no obedecías, te castigaban. Si obedecías, te premiaban. Con el tiempo dejaron de castigarte, porque ya no hacía falta. Habías aprendido a castigarte solo. Y hoy, sin darte cuenta, sigues obedeciendo reglas que no elegiste, cargando creencias que no son tuyas y sufriendo por opiniones de otros que no tienen nada que ver contigo. Hola, bienvenidos a Microaprendizajes, el podcast donde transformamos grandes ideas en pequeños pasos que puedes aplicar desde hoy. Soy Denis Toledo y hoy vamos a explorar un libro que viene de un lugar muy diferente a todo lo que hemos visto en este podcast. No viene de la psicología, ni de la neurociencia, ni del mundo empresarial. Viene de la sabiduría tolteca, una tradición espiritual del México antiguo. Se llama Los Cuatro Acuerdos, de Don Miguel Ruiz. Ha vendido más de 15 millones de copias, ha sido traducido a más de 50 idiomas y lleva más de una década en la lista de bestsellers del New York Times. Oprah Winfrey dijo que este libro hizo una diferencia tremenda en cómo piensa y actúa en cada encuentro. Es un libro pequeño, 130 páginas, se lee en una tarde, pero su profundidad es engañosa, porque lo que propone no es agregar hábitos ni herramientas, es soltar. Soltar las cadenas que llevas puestas desde niño y que ya ni siquiera ves. Don Miguel Ruiz nació en el México rural en 1952, el menor de 3 hermanos. Su madre era curandera y su abuelo era un nahual, un chamán de la tradición tolteca. Pero de joven, Ruiz no siguió esa tradición. Estudió medicina y se convirtió en neurocirujano. Todo cambió cuando tuvo un accidente de auto casi fatal. Esa experiencia lo llevó a volver a las enseñanzas de su familia, a estudiar profundamente la filosofía tolteca y eventualmente a escribir Los Cuatro Acuerdos, publicado en 1997. Los toltecas fueron una civilización que floreció en el México precolombino, alrededor del siglo IX al XII. Eran conocidos como hombres y mujeres de conocimiento, no en el sentido académico, en el sentido de que su tradición veía la ciencia y el espíritu como partes de una misma verdad. Lo interesante es que aunque el libro se presenta como sabiduría tolteca, los conceptos que maneja son sorprendentemente cercanos a la psicología moderna. Psicólogos como Carl Rogers, terapeutas cognitivo-conductuales y hasta los trabajos de Daniel Kahneman sobre sesgos apuntan en direcciones similares. Ruiz simplemente llegó ahí por otro camino. Y antes de entrar en los acuerdos, necesitas entender un concepto que es la base de todo el libro: la domesticación. 3 ideas para hoy. Primero, el poder destructivo y creativo de tus palabras y por qué ser impecable con lo que dices puede transformar tus relaciones. Segundo, por qué nada de lo que otros hacen es por ti y cómo dejar de cargar un sufrimiento que nunca fue tuyo. Y tercero, por qué la mayoría de tus conflictos nacen de lo que imaginas, no de lo que sabes. Y al final, mi lectura honesta, incluyendo el cuarto acuerdo, que es el que sostiene a los otros 3. Pero primero hablemos de la domesticación. Ruiz dice que desde que nacemos somos sometidos a un proceso que él llama domesticación. Igual que se domestica a un animal, a nosotros nos enseñan qué es aceptable y qué no. Nos enseñan qué creer, cómo comportarnos, qué está bien y qué está mal. Y lo hacen con el mismo sistema: premio y castigo. Si te portabas bien, te daban atención, afecto, aprobación. Si no, te castigaban, te ignoraban o te hacían sentir culpable. Y con el tiempo
internalizaste ese sistema tan profundamente que ya no necesitas a nadie que te castigue. Aprendiste a hacerlo tú solo. Ruiz identifica dos personajes internos que nacen de este proceso: el juez y la víctima. El juez es la voz que te critica constantemente. No eres suficiente, debiste haberlo hecho mejor, todos te están juzgando. La víctima es la parte de ti que acepta ese veredicto y se siente impotente, culpable, inadecuada. Si escuchaste nuestro episodio de La generación ansiosa, esto te sonará familiar. Los niños de hoy no solo son domesticados por la familia y la escuela, son domesticados por las redes sociales, donde el sistema de premio y castigo opera con likes, comentarios y comparación constante. La domesticación digital es la misma dinámica amplificada. Los 4 acuerdos son la propuesta de Ruiz para romper esa domesticación, para reemplazar los acuerdos que aceptaste de niño sin elegirlos por acuerdos que tú eliges conscientemente como adulto. Vamos con el primero. El primer acuerdo es el que Ruiz considera el más importante y el más difícil. Sé impecable con tus palabras. En la tradición tolteca, la palabra tiene un poder inmenso. No es solo comunicación, es creación. Con tus palabras puedes construir o destruir. Puedes sanar o envenenar. Puedes liberar a alguien o encadenarlo. Piensa en lo que pasa cuando alguien te dice no sirves para nada, o nunca vas a cambiar, o eres igual que tu padre. Esas palabras no solo duelen en el momento, se quedan, se convierten en creencias, y si las escuchaste lo suficiente, especialmente de niño, las hiciste tuyas, las convertiste en un acuerdo contigo mismo. No sirvo, no puedo cambiar, soy defectuoso. Pero lo mismo funciona al revés. Cuando alguien te dice con sinceridad, confío en ti, o estoy orgulloso de lo que hiciste, o me alegra que estés aquí, esas palabras también se quedan, también crean acuerdos, pero acuerdos que construyen, no que destruyen. Ser impecable con tus palabras significa 3 cosas. Primero, hablar con integridad, decir lo que piensas de verdad, no lo que crees que otros quieren escuchar. Segundo, no usar la palabra contra ti mismo, dejar de hablarte con crueldad, dejar de ser tu propio juez más severo. Y tercero, no usar la palabra para dañar a otros, no chismear, no criticar a espaldas, no sembrar veneno. Andrea, nuestra conocida emprendedora, me contó algo que la marcó profundamente. Descubrió que una colaboradora de confianza había estado hablando mal de ella con clientes. Cuando se confrontaron, la colaboradora admitió que lo había hecho por frustración, no por maldad. Pero el daño ya estaba hecho. 2 clientes se fueron. Andrea me dijo, lo que más me dolió no fue perder los clientes, fue darme cuenta de que yo también lo había hecho. Quizás no con clientes, pero sí con compañeras. ¿Cuántas veces hablé mal de alguien a sus espaldas porque estaba frustrada? Y nunca me detuve a pensar en el daño que esas palabras podían causar. Desde ese momento, Andrea adoptó una regla simple. Si no lo diría directamente a la persona, no lo dice. Punto. Me contó que al principio fue incómodo, porque el chisme y la crítica son socialmente aceptados. Es casi un deporte en muchos ambientes laborales. Pero con el tiempo, notó que sus relaciones mejoraron, que la gente confiaba más en ella y que su propia energía emocional era más limpia. Esto conecta directamente con lo que Covey llama la cuenta bancaria emocional. Cada palabra que dices es un depósito o un retiro, y ser impecable con tu palabra es la forma más directa de mantener esa cuenta en positivo. Ruiz lo resume con una imagen poderosa. Tus palabras pueden ser veneno o pueden ser medicina. Tú eliges qué siembras con lo que dices, y lo que siembras determina lo que cosechas. El segundo acuerdo es, para muchas personas,
el más liberador de los 4. Y dice algo que suena simple, pero que cuesta una vida entera aprender. No te tomes nada personal. Ruiz lo explica así: nada de lo que otros hacen es por ti. Lo que dicen, lo que opinan, lo que hacen, es una proyección de su propia realidad, de su propio sueño. Cuando alguien te critica, no te está describiendo a ti, está describiendo sus propios miedos, sus propias inseguridades, sus propios acuerdos internos. Esto no significa que no debas escuchar retroalimentación, significa que no debes dejar que la opinión de otros defina quién eres. Piensa en cuánta energía gastas preocupándote por lo que otros piensan de ti. En una reunión donde alguien te miró raro, te pasas el resto del día pensando qué hiciste mal. Un comentario en redes sociales te arruina la mañana. Tu jefe no te respondió un correo y ya asumes que está molesto contigo. Todo ese sufrimiento, dice Ruiz, es innecesario, porque la mayoría de las veces lo que otros hacen no tiene nada que ver contigo, tiene que ver con lo que les pasa a ellos. Esto conecta con Frankl de una forma hermosa. Frankl descubrió que entre el estímulo y la respuesta hay un espacio de libertad. Ruiz nos dice que en ese espacio la primera decisión es: ¿esto es sobre mí o es sobre la otra persona? Y la mayoría de las veces es sobre la otra persona. También conecta con Goleman. La inteligencia emocional incluye la empatía, que es la capacidad de entender lo que la otra persona está sintiendo. Cuando alguien te ataca verbalmente y en lugar de reaccionar te preguntas ¿qué le estará pasando a esta persona para que actúe así?, estás practicando el segundo acuerdo y la empatía al mismo tiempo. José, nuestro joven profesional, me contó una experiencia que cambió cómo se relaciona con la crítica. En su primer año de trabajo, su jefe le dijo en una reunión frente a todo el equipo que su presentación había sido mediocre. José se fue devastado. Pasó semanas sintiéndose un fracaso. Hasta consideró renunciar. Meses después, un colega que conocía bien al jefe le dijo algo que lo frenó. Ese es su estilo con todos. Cuando está bajo presión con sus propios jefes, descarga con el equipo. No tiene nada que ver contigo. José verificó y era cierto. El jefe había hecho lo mismo con al menos 3 personas más esa misma semana. José me dijo: sufrí semanas por algo que nunca fue sobre mí. ¿Cuántas veces habré hecho eso antes sin darme cuenta? La respuesta para la mayoría de nosotros es muchas. Sufrimos por interpretaciones que hacemos de las acciones de otros. Y esas interpretaciones casi siempre dicen más de nosotros que de ellos. No tomarte nada personal no es indiferencia, no es dejar de sentir. Es dejar de asumir que todo gira alrededor de ti. Es entender que cada persona vive en su propio mundo interno y que sus acciones son producto de ese mundo, no del tuyo. Cuando logras esto, algo extraordinario sucede. Dejas de necesitar la aprobación de otros para sentirte bien. Y esa es, quizás, la forma más profunda de libertad personal. El tercer acuerdo es el más práctico de todos y probablemente el que rompes con más frecuencia sin darte cuenta. No hagas suposiciones. Ruiz dice que tenemos la tendencia de suponer que sabemos lo que otros piensan, sienten o quieren, y luego reaccionamos como si esa suposición fuera verdad. Creamos una historia completa en nuestra cabeza, nos la creemos y actuamos en consecuencia, sin verificar, sin preguntar. ¿Te suena? Tu pareja llega callada del trabajo y asumes que está enojada contigo. Un amigo no te contestó un mensaje en 2 días y asumes que ya no le importas. Tu jefe te pide reunión a las 5 de la tarde y asumes que te va a despedir. En cada uno de esos casos, el problema no es lo que pasó, es lo que imaginaste que pasó, y basaste tu reacción emocional en una ficción que tú mismo creaste. Esto conecta directamente con Kahneman.
En nuestro episodio sobre pensar rápido, pensar despacio, aprendimos que el sistema 1, nuestro cerebro rápido e intuitivo, llena los vacíos de información con suposiciones instantáneas. Cuando no tienes datos, tu cerebro los inventa. Y lo hace tan rápido y con tanta confianza que ni siquiera te das cuenta de que estás suponiendo, no sabiendo. Ruiz propone algo radical. Ten el coraje de preguntar. Comunica lo que realmente quieres saber. Expresa lo que realmente necesitas. En lugar de suponer, pregunta. En lugar de interpretar, verifica. Lucía, nuestra conocida de recursos humanos, me contó un caso que la enseñó para siempre. Tuvo una colaboradora que empezó a llegar tarde al trabajo varios días seguidos. Lucía asumió que era falta de compromiso. Asumió que estaba desmotivada. Asumió que necesitaba una conversación disciplinaria. Preparó un documento de llamada de atención. Antes de entregárselo, algo la hizo detenerse. Y en lugar del documento, hizo una pregunta simple. ¿Está todo bien? La colaboradora se quebró. Le contó que su madre había sido diagnosticada con una enfermedad grave y que todas las mañanas la llevaba al hospital antes de ir al trabajo. No había pedido permiso porque le daba vergüenza y no quería parecer débil. Lucía me dijo, si yo hubiera actuado basándome en mis suposiciones, habría destruido la confianza con una persona que estaba pasando por el peor momento de su vida. Una sola pregunta cambió todo. Esto también conecta con el quinto hábito de Covey, buscar primero entender. La escucha empática que practicamos en ese episodio es el antídoto natural contra las suposiciones. Cuando escuchas de verdad, no necesitas suponer. Cuando preguntas con genuina curiosidad, la realidad reemplaza a la ficción. No hacer suposiciones requiere valor, porque preguntar nos hace vulnerables. Admite que no sabemos, y en una cultura donde se premia parecer seguro y tener todas las respuestas, admitir que no sabes algo se siente como debilidad. Pero Ruiz diría lo contrario. La verdadera debilidad es actuar sobre suposiciones falsas y destruir relaciones por historias que tú mismo inventaste. Mi lectura honesta sobre este libro. Primero, algo que no hemos desarrollado y que merece atención, el cuarto acuerdo. Haz siempre tu máximo esfuerzo. Ruiz dice que tu mejor esfuerzo va a cambiar de un momento a otro. No es lo mismo tu mejor esfuerzo cuando dormiste bien que cuando estás enfermo. La clave es que hagas tu mejor esfuerzo posible en cada circunstancia, sin más, pero sin menos. Si das más, te agotas. Si das menos, te juzgas. El cuarto acuerdo es el que hace sostenibles a los otros tres. Porque vas a romper los acuerdos, vas a chismear un día, vas a tomarte algo personal, vas a hacer suposiciones. Pero si sabes que diste tu máximo esfuerzo, te liberas de la culpa. Y mañana vuelves a empezar. Ahora, mis matices. Primero, este libro es hermosamente simple y esa es su fortaleza y su riesgo. La fortaleza es que cualquier persona puede entender los 4 acuerdos en 5 minutos. El riesgo es que esa simplicidad puede dar la impresión de que es fácil. No lo es. Cambiar acuerdos que llevas 30, 40, 50 años practicando es un trabajo de toda la vida. La comprensión es instantánea, la práctica es infinita. Segundo, algunos críticos señalan que la base tolteca del libro es difícil de verificar históricamente, que lo que Ruiz presenta como sabiduría ancestral podría ser una reinterpretación personal. Y eso es cierto, pero para mí la pregunta relevante no es si los toltecas realmente enseñaban exactamente esto. La pregunta es si funciona, y en mi experiencia, funciona. El origen enriquece, pero la utilidad es lo que importa. Y tercero, lo que más me conmueve de este libro es un libro sobre libertad. No libertad política o económica, libertad interna, libertad del juez que llevas dentro,
libertad de la necesidad de aprobación, libertad de las historias que te inventas sobre lo que otros piensan de ti. Si Covey te da estructura para vivir con efectividad y Frankl te da sentido para vivir con profundidad, Ruiz te da ligereza, te enseña a soltar lo que no necesitas cargar. Y en un mundo que cada vez nos pide más, cargar menos es un acto de sabiduría. Si tuviera que resumirte este episodio, acuerdo 1, sé impecable con tus palabras. Lo que dices puede ser veneno o medicina. Elige con intención lo que siembras con tu lenguaje, hacia ti y hacia los demás. Acuerdo 2, no te tomes nada personal. Lo que otros hacen y dicen es un reflejo de su mundo, no del tuyo. Cuando dejas de necesitar la aprobación ajena, encuentras la libertad más profunda. Acuerdo 3. No hagas suposiciones. La mayoría de tus conflictos nacen de historias que tú mismo inventaste. Ten el coraje de preguntar en lugar de imaginar. Y el cuarto acuerdo que sostiene todo. Haz siempre tu máximo esfuerzo, ni más ni menos, sabiendo que tu mejor esfuerzo cambia cada día y que mientras lo des, no hay espacio para la culpa. Si quieres llevarte algo práctico de este episodio, te propongo esto. Elige un solo acuerdo para esta semana, solo uno, el que más te haya resonado, y durante 7 días presta atención a cuántas veces lo rompes, no para juzgarte, para observarte. Si elegiste el primero, cuenta cuántas veces dices algo que no dirías directamente a la persona. Si elegiste el segundo, observa cuántas veces te tomas algo personal que probablemente no tiene que ver contigo. Si elegiste el tercero, nota cuántas veces reaccionas a algo que supusiste sin verificar. ¿Cómo saber si funciona? Al final de la semana, si tu nivel de conciencia sobre ese patrón aumentó, ya ganaste. No necesitas cambiarlo todo en 7 días. Necesitas empezar a ver lo que antes era invisible, porque lo que ves, lo puedes cambiar. Este libro me llegó en un momento donde estaba cargando cosas que no eran mías, opiniones de otros que había convertido en verdades, historias que me inventaba sobre lo que la gente pensaba de mí, y una voz interna que me juzgaba con una dureza que jamás le aplicaría a otra persona. Los 4 acuerdos no me quitaron todo eso de golpe, pero me dieron un espejo donde verlo, y cuando lo ves, ya no puedes ignorarlo. En el próximo episodio vamos a seguir por este camino de libertad interior, pero con un tono muy diferente. Vamos a explorar El sutil arte de que no te importe de Mark Manson, un libro que te dice sin filtro que estás sufriendo porque le das importancia a cosas que no la merecen. Si Ruiz te enseñó a soltar con sabiduría ancestral, Manson te va a enseñar a elegir mejor con una honestidad brutal. Va a ser un episodio que incomoda, pero que libera. Y con eso cerramos el episodio de hoy. Recuerda, los grandes cambios empiezan con pequeños aprendizajes. Si este contenido te aportó algo, compártelo con tu familia, tus amigos, con quien tú quieras. Tal vez hay alguien que necesita escuchar exactamente esto hoy. También encuentras más reflexiones y contenido en denistoledo.com. Soy Denis Toledo y esto fue Microaprendizajes. Hasta la próxima.